Hoy, en la cama con Paola Félix Díaz. La quiero mucho. Es que no puedo decir más que eso. El personaje que está hoy en la cama conmigo es una... yo siempre digo que o es mi hija mayor o es mi hermana pequeña. Porque tampoco hace mucho que nos conocemos, hace como 3 años, pero he aprendido mucho a querer a Paola Félix Díaz. ¿Cómo estás, Paola? Mi querido Alberto, adorado. A Paola y a su marido, a Jorge Rizo. ¿Sabes cómo te quiero? Igualmente, cómo quiero a Moni y a tu familia. Y ya son más años, no son 3. Sí, pero... bueno, claro, como 4 o 5, sí. Como 5, 5 años. Bueno, antes de nada quiero agradecer a este hotel, al Hotel Fiesta Americana Reforma y a Grupo Posadas por lo dadivosos que son. ¿Qué te parece este hotel? Maravilloso. Las vistas. No, extraordinario. Porque yo hablo siempre mucho de las vistas de la Fiesta Americana Reforma, de Chapultepec, pero este está estupendo. No, hombre, esto tiene lugares históricos. Ahorita estábamos viendo la Basílica, Gobernación, el Monumento a la Revolución. No, muy recomendable este hotel. Bueno, Paola, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Alberto, nerviosa con tanta luz, tanta cámara, pero muy, muy contenta. Ya llevábamos mucho tiempo planeando estar aquí. Ha sido muy deseada, se me hizo. Ha sido muy deseada. ¿Estuviste en alguna ocasión por un ratito nada más? ¿Con quién fue? Sí. Con Martí Batres. Con Martí Batres. Me invitaron hace como el año pasado. Sí, la entrevisté a Martí, ese día estabas tú aquí y estuviste un ratito en la cama. Fue un gusto enorme compartir esa entrevista. Al contrario. Bueno, Paola Félix Díaz es una mujer que es política, es una activista. Una activista, nunca mejor dicho, y valga el pleonasmo, muy activa. Pero antes de todo, yo quiero preguntarte, ¿tú por qué te metes en la política? Ay, mi querido Alberto, es una historia muy larga, pero voy a intentar... Condénsala. Voy a intentar... Como decía Jacobo Zabludowski, si el Génesis se escribe con 50 palabras, perfectamente lo puedo lograr. Bueno, empecé desde muy joven, empecé a los 15 años a trabajar en organizaciones de sociedad civil. A los 20 tuve mi primer empleo ya formal en una organización que pertenece a la ONU, que se llama Operation Blessing. Ajá. Esta organización que trabaja en diferentes países lleva 5 programas de apoyo a grupos vulnerables, un programa de apoyo en desastres naturales, sillas de ruedas, medicinas, y traía un programa muy importante de prevención sobre la trata de personas. Y me dieron a mí el encargo de dirigir esta plataforma de prevención cuando en México todavía no existía una cultura y no teníamos todavía bien arraigado el sistema de impartición de justicia, la ley general que se implementó en el 2012, y me empecé a involucrar con el tema de la trata, y así es como fui encontrando como este camino que me apasionó, que tuve un encuentro que ahorita te lo platico, muy importante, porque yo creo que hay cosas en la vida que te marcan. Este tema fue el que me marcó. Y pues lo que me dicen, también yo creo que es parte del destino. Me tocó involucrarme con la parte legislativa. Ajá. Ahí conocí a actores políticos del PRI, del PRD. Todavía no existía el partido Morena. En Morena ya existía nuestro líder Andrés Manuel López Obrador como un gran dirigente, pero no existía el partido. Entonces tuve la oportunidad de conocer a muchos personajes políticos y ahí empezar a impulsar que se legislara, se perfeccionara la ley, hubiera más apoyo a las víctimas, y ahí fue pues como mi inicio en el tema político. Pero sin embargo, fíjate, a pesar de tu tema político, tú eres una mujer que realmente, Paola Félix Díaz, está metida realmente en el tema de la trata. Estás muy comprometida con este tema. Yo lo he vivido, lo he podido constatar. ¿Tan mal está la situación de la trata en México? Pues sí, la realidad es que México es un país de origen, tránsito y destino. ¿Qué es la trata de personas? Porque muchas personas nos van a ver en esta entrevista y van a decir, a ver, ¿qué es la trata? ¿No? Primero, la trata es la esclavitud del siglo XXI. La trata es la compraventa de seres humanos que todavía existe en el mundo y que lamentablemente es el segundo negocio ilícito que más ganancias deja después del tráfico de armas. Qué barbaridad. Estamos hablando que está el tráfico de drogas, la trata de personas y luego el tráfico de armas. Entonces, la trata de personas
tiene en México arraigado un tema donde la denuncia no era muy visible, no se denunciaba, la gente no sabía qué era la trata, se confundía con prostitución, que nada tiene que ver, porque una mujer que a sus 18 años hace con su cuerpo lo que quiera, pues tiene libertad de hacerlo, pero hay en la ley hay una modalidad que se llama prostitución forzada, que es cuando te obligan por amenazas. Correcto. Entonces hay muchas modalidades de la trata. Voy a decir algunas. Explotación sexual infantil, la mendicidad, los adultos mayores o niños que ponen en las esquinas estratégicamente a pedir limosna, la extracción de órganos, la explotación, la pornografía, la explotación laboral, también experimentación de células de órganos vivos, por ejemplo, la extracción pues ya lo dije, de órganos. Es complejo el tema, son muchas modalidades, son 12 modalidades, y la que más tenemos presente en nuestro país es la explotación sexual infantil, que somos segundo lugar a nivel mundial, lamentablemente, y somos primer lugar en distribución y creación de contenidos de pornografía infantil. Entonces, pues esa es la coyuntura que vive nuestro país. Tenemos realmente, no tú, ni Olga Sánchez Cordero, ni Eduardo Barástegui, que sois los grandes promotores de la lucha contra la trata, pero tenemos realmente conciencia de este gran problema, tal vez porque no lo vivimos en carne propia, ¿lo entendemos? Sí, yo creo que ya hay un movimiento muy fuerte a nivel internacional. Naciones Unidas, UNODC, muchos organismos han trabajado, incluso aquí en México, ya decías, algunos actores como activistas sociales o políticos que han impulsado el tema. No es un tema, no es una causa de una sola persona, es una lucha que tiene que tener muchos guerreros, muchos portadores de mensaje, de voz, para realmente abrir los ojos de la ciudadanía de lo que está pasando. Creo que también se trata de una descomposición social que vive la sociedad. Muchas veces el problema inicia en casa y las jóvenes salen de su casa porque viven violencia dentro de su hogar, alguna violación, golpes, problemas de alcoholismo, salen de sus casas buscando empleo. Las mafias están todos los días operando, como con ofrecimientos de trabajo, las enamoran. Hay todavía comunidades en nuestro país que venden a las hijas, se han visto muchos casos, no es algo que yo platique en este espacio. Hay testimonios reales de estados donde todavía por usos y costumbres pues entregan a sus hijas. Entonces creo que es un tema que se tiene que seguir sin duda alguna pues dando a conocer. Este es un tema, a ver, el hecho de hacer las entrevistas en la Camacón da lugar a muchos motivos, ¿no? Ha habido gente que dice, no, es que es muy frívolo. Jamás. No, tú sabes que yo soy una persona que no, cualquier cosa menos frívolo, ¿no? Y el tema que tocas es un tema tan relevante como delicado. ¿Qué tenemos que hacer para entender lo que está ocurriendo y qué solución puede tener? Bueno, primero, una de las cosas es, una vez que uno conoce lo que es la trata y entiende que se presenta en diferentes formas, que no hay que normalizarlo, eso es lo primero. La violencia no se debe de normalizar, ningún tipo de violencia. Una vez que uno sabe lo que es el delito, cómo los niños, cómo las mujeres, que son las principales víctimas, aunque también hay hombres, por ejemplo, cuando usan a niños menores de edad para actividades ilícitas, sicarios, en fin, eso es una forma de trata. Entonces, hablamos también que los niños hombres sufren este tipo de criminalidad y que tenemos que generar conciencia. ¿Cuál es la herramienta que tiene la ciudadanía? La denuncia. Cuando uno denuncia, empieza a haber mayor seguimiento a los casos, la capacitación para ministerios públicos, para impartidores de justicia, que no saben muchas veces lo que es la trata. Entonces se ha hecho un trabajo a nivel nacional, con mi organización, con otras organizaciones que han capacitado, que han abierto también espacios, foros, ya hay también más jóvenes que se interesan en este fenómeno que sucede en el mundo, porque también debemos de decirlo, para que exista la trata debe de haber una demanda y una oferta. Entonces estamos hablando de que existen clientes, hay hombres o mujeres que vienen a nuestro país a buscar a niños. ¿Para qué? Para entablar una relación sexual. ¿Dónde se da esto normalmente? En destinos de playa. Se sabe, está documentado, existen denuncias, existen historias de éxito. Ahorita podemos platicar el caso del holandés.
Sí, Entonces, y además yo fui, bueno, yo lo vi, fuimos testigos, Mónica y yo, claro. Así es, ahí estuvieron ustedes. Entonces, tenemos también que concientizar, y yo invito a quienes nos vean el día de hoy a denunciar. Es muy importante denunciar. Muchas veces el que se queda callado, pues es a veces hasta más cómplice que el que está cometiendo el ilícito, claro. ¿no? Ahora que estamos en la cama, ¿tú sueñas con la posibilidad de que esto termine algún día? Yo creo que debe de existir este sueño, porque si uno no piensa que va a haber un final, pues uno pensaría, ¿para qué esta lucha? Pero también creo que cuando uno toca a un niño o uno puede rescatar una vida, ya estás cambiando el mundo, y con eso ha sido suficiente el trabajo que hemos hecho. Yo soy representante de México de la organización más importante a nivel internacional, que es OUR, Operation Underground Railroad. Tim Ballard es un activista que es mi amigo, es mi hermano. Hemos trabajado no solamente en México, en otros países, y al final nos damos cuenta de algo: las historias se conectan. Ahorita que te platiqué del caso del holandés que vino a México, vas a ver cómo estas mafias operan de manera internacional, cómo el Deep Web es una herramienta, cómo las redes sociales abiertas para la gente son una herramienta para estos criminales. Estamos hablando pues de grupos delictivos. ¿Y eso cómo se puede controlar? Pues claro, las redes sociales son incontrolables. Pero ahí te va, ¿cómo se controló esto? Por medio de la denuncia. Les voy a contar un poco cómo fue este caso. En Holanda existe este grupo de, pues, ¿cómo lo puedo llamar? Porque ellos se hacen llamar activistas que promueven que la pedofilia se legisle. Bueno. Y ellos declaran en redes sociales y en sus meetings y en sus eventos que un niño de 2 años, que ya puede decir que quiere ir a un parque, puede decidir un parque, puede también decidir entablar una relación sexual con un adulto. Entonces, pues es totalmente una monstruosidad. Yo creo Es que ya no tenemos norte. No tiene sentido. No tiene sentido. Pero imagínate que hay gente que lo sigue y tiene sus agrupaciones que no son unos cuantos. Son cientos que formaban parte de estas páginas, que opinaban en los videos. Entonces, de verdad, perdón, pero es que... Hijos de puta. Perdón que te lo diga así. Fíjate que yo cuido mucho. Totalmente. Pero es que no puede ser. Hay ciertas cosas que no. Hombre, mi querido Alberti, si viera uno las cosas que hay, a veces es que es tan pareciera yo creo que ni en una película de terror. Perdón, yo insisto, cuido mucho las palabras, aunque me la ganaste a mí. Pero claro, no, es que hay ciertas cosas que no. Bueno, pues este caso es muy emblemático para nuestro país. Primero, porque se puso un alto, y segundo, porque se logró desmantelar un grupo muy grande de pedófilos que al empezar a tuvieron en Holanda obviamente rechazo por parte de la ciudadanía. Claro, normal. Y hubo crítica de la prensa. Entonces se hizo una investigación y a este tipo le encontraron en una orden judicial, le encontraron almacenamiento de pornografía infantil, y entró en un proceso judicial en Holanda. ¿Qué hace este personaje? Pues sale de su país y llega a México. Él pide asilo político. Ahorita te cuento lo que se puede platicar, que es de conocimiento público, porque todavía pues él está detenido aquí en nuestro país, y entiendo que ya ya tiene auto de formal prisión, pero para no caer en ningún tema que pudiera perjudicar el caso, voy a contar lo que es de conocimiento público y lo que se ha dado a conocer por medio de la prensa. Porque aparte es un joven, no es una persona tan grande. El movimiento lleva muchos años, pero quien encabezaba esto es un joven no mayor, o sea, no menor a 30 años, 31 años, 30 años. Y cuando inicia su juicio en Holanda, él viene a México y pide asilo político, porque es un perseguido. Asilo político. Asilo político. De verdad que... El asilo político se le niega, y hasta ahí es donde nosotros teníamos conocimiento, porque hubo una denuncia. El equipo de OUR, de esta organización que yo represento en México, estaba trabajando en Ucrania, donde hay guerras, donde hay desastres naturales, es donde mayor vulnerabilidad hay para los niños, porque se presta para sacarlos del país, para fachadas de organizaciones que reclutan y dicen: te vamos a llevar a tus hijos a Estados Unidos. La gente confía, se aprovecha el caos
para buscar... Para hacer más caos. Para claro. hacer más caos. Claro. Entonces, esta organización que se llama Free a Girl se da cuenta que él huye de Holanda y le da seguimiento. La autoridad nunca avisó, nunca mandaron un boletín, nunca mandaron una ficha roja de decir, oigan, hay una persona que salió con un proceso de pornografía infantil, de pedofilia del país, y tengan cuidado, no se avisó a ningún gobierno. Cuando esta organización de sociedad civil busca a OUR y le dice, oigan, necesito ayuda porque tenemos un caso que le hemos dado seguimiento aquí en Holanda, y pues el acusado huyó y no sabemos dónde está. Entonces la organización estaba en Ucrania trabajando y ellos se metieron al Deep Web, donde normalmente estas personas tienen pues, claro. chats y sí, conversaciones y ahí se comparten imágenes y ahí es el mercado donde está todo, ¿no? Se dan cuenta que este personaje estaba en México y estaba diciendo que aquí era un paraíso sexual. Madre mía. Y que había tenido sexo con un niño de 8 años. Y hay videos y hay cosas que uno ve que no lo puede uno creer porque son reales y están ahí presentes. Entonces, nosotros, por medio de esta información y ya teniendo la certeza de que estaba aquí porque él lo estaba declarando en estos videos, nosotros, ¿qué hicimos? Pues denunciamos y avisamos a la autoridad en nuestro país y en la Ciudad de México, donde este señor pues estaba, donde él declaraba que estaba. Y ya la autoridad hizo su trabajo, lo cual quiero felicitar a la Fiscalía, a la fiscal Ernestina Godoy, que ha tenido la sensibilidad para combatir este flagelo, y a un gran equipo que tienen de policías de investigación. Este es uno de los casos, y a este tipo lo agarraron. Lo agarraron con terabytes de pornografía, lo agarraron queriendo, también ofreciendo niños. Pues fue todo un proceso que al final, pues aquí podemos decir que fue una historia de éxito. Y cuando tú me preguntas, ¿vale la pena? Yo te digo, Alberto, claro que vale la pena. Sacamos a un monstruo de las calles. Y hay otros, y la organización recibió amenazas de muerte. Y estando en Holanda, que fuimos a dar una rueda de prensa, ahí mismo nos amenazaron. En los propios portales hicieron pues comentarios de mucho odio. Y yo creo que cuando el ser humano empieza a normalizar este tipo de conductas, pues empieza a haber un deterioro de lo que es bueno o es malo, ¿no? Claro. Y en ninguna circunstancia el abusar de un menor de edad, de venderlo, de hacer una transacción, porque muchos de los casos y muchas de las víctimas te platican. A mí me hacían tener relaciones hasta 20 veces en un día o 30. Entonces, el intercambio de un sobrecito de cocaína a lo mejor es una sola transacción, pero esta es una chica vendiéndola 30 veces en un día. Imagínate cuando son 15 niñas, 20 niñas, cuando es un tema de que las llevan a Estados Unidos, cuando es un tema que compone otros delitos, como delitos compuestos, ¿no? Que primero hay secuestro y luego ya trata de personas, o cuando muchas veces vemos que en nuestro país 10 mujeres son asesinadas al día y creemos que son puros feminicidios porque hay un motivo de odio hacia la mujer, pero muchas veces es trata también, sí, y se tipifica mal, ¿no? Entonces hay que también seguir siendo una fuente de inspiración y también ser una herramienta para que las autoridades tengan ¿cómo podemos decirlo? La capacitación, hablando de ministerios públicos o de policías, para identificar cuál es el delito. En mi libro de la cosificación hablo de cómo se deben de generar fiscalías especializadas de trata, cómo todavía en el país no se tiene al 100%. ¿Tenemos tu libro por aquí? Sí. ¿Me lo pasas? ¿Me lo pasáis? El libro es que vale mucho la pena el libro. Hombre, es que es una manera de poder concientizar a la gente de qué hay que hacer, ¿no? Además de la denuncia. Es el día de hoy. O sea, claro, hoy lo que estamos haciendo en la cama con Alberto es una entrevista, sí, para que me conozcan, pero también para hablar de este tema que necesita más lentes, más difusión. Hay que hablar de lo que está pasando. Usted, que es un tema duro, mi mamá me decía, Paola, pero ¿por qué este tema te apasiona? Si es un tema muy difícil y es un tema muy duro y hemos nosotros tenido que involucrarnos. Y yo le decía, mamá, porque llegó, es como mi llamado, yo lo siento de esa forma, y ahora que soy mamá,
¿Qué te puedo decir, Alberto? No tienes Claro, idea lo que lo cambian entiendo las perfectamente, cosas. gracias. Lo entiendo perfectamente. Este es el libro La cosificación de los seres humanos y es de Paola Félix Díaz. Sí. Ya está en la Sí, en la venta. editorial Porrúa. Es un libro que prologó, en ese momento era la secretaria de Gobernación, Olga la Sánchez ministra Cordero. Olga Sánchez Cordero, con una gran trayectoria. Claro, Santiago claro. Nieto, cuando estaba en la Unidad de Inteligencia Financiera, el cual apoyó muchísimo para los temas de trata y ha sido un gran aliado. Cuando él estuvo ahí, hizo muchas cosas importantes de cooperación internacional. En fin, hay una serie de cosas. Y Antonio Luigi Mazzitelli fue el representante de Naciones Unidas aquí en nuestro país durante muchos años contra la droga y el delito, así se llama la agencia, y ahora él está en África, pues combatiendo, porque al final, como lo decía, es un negocio transnacional, es un crimen que no tiene fronteras. Pues es un libro que hay que leer, La cosificación de los seres humanos, de Paola Félix Díaz, de Editorial Porrúa. No se lo pierdan, ¿vale? Yo creo que vale mucho la pena porque ayuda a eso, a poder concientizarnos de qué hay que hacer, ¿no? Claro, y podemos, si me lo permites, Claro. No sé de qué forma, pero te puedo hacer llegar 10 ejemplares. Yo lo reparto, claro. Para que tú puedas, no sé Claro. si alguien escribe en la página, en la entrevista, Todos y los que puedas escriban hacerlos de llegar. esta entrevista y que estén interesados en el conocimiento del tema de la trata, escríbanme y yo les me das 10, ¿no? Te doy 10. Yo los regalo. Vale. Oye, bueno, hablando de todo un poco, en la política, ¿cómo estás ahora? Muy contenta. Bueno, yo he dicho, a ver, uno no puede, muchas veces no puedes impulsar este tipo de agendas si no tienes una plataforma Claro, política. totalmente de acuerdo. Entonces yo encontré un escaparate importante para el tema de trata en la política, en la mística del servicio social. Me gusta mucho esto de la mística del servicio social. Sí, amo, desde niña lo vi en mi madre, en mi padre, Claro. En mi abuela, que fue una guerrera. Tan queridos, claro. Y yo creo que uno lo aprende desde la niñez. Y al final, con el tema de trata, encontré en la política un espacio importante. Fui diputada federal. Sí, claro, lo sé. Hice campaña, nunca hice campaña hablando de algún programa de gobierno en ese momento, cuando arranqué por primera vez mi primera campaña política en el 2015. Yo salí a las calles y hablaba de trata. Tengo un libro que hice que se llama Cuidado con las redes, que es para niños. Claro. Es una caricatura que habla de cómo cuidarte de que las redes no te enganchen. Y es una caricatura, entonces era una manera de hacer prevención. Iba a la UNAM, hice mi primera organización en el 2013, se llama Uno a Uno UNAM, y dábamos pláticas en primarias y secundarias con jóvenes estudiantes de Derecho, y hablábamos de cómo prevenir el delito, cómo cuidarte de las redes, no compartir información, cómo denunciar, consejo ciudadano con quienes hemos trabajado. Fuimos impulsores de la línea de denuncia contra la trata. O sea, hemos trabajado mucho. Fui representante en Naciones Unidas, siendo diputada federal, llevamos la agenda de trata. Entonces, ha sido un camino muy importante. Bueno, y en tribuna también, era el terror. Oye, ¿se puede vivir sin creer? ¿Se puede vivir sin creer? No. No. Uno tiene que creer en algo. En algo. Yo soy de las personas que creo que en esta vida debe de existir la magia y debe existir siempre la esperanza, algo. Correcto. Creer es tener esperanza, porque sabes que a lo mejor no lo vas a ver tú, pero lo van a ver tus hijos. Claro. O otras generaciones. Oye, ¿y cualquier tiempo pasado fue mejor o peor? ¿Cualquier? Cualquier tiempo pasado, como decía en el siglo XVI, sí. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor o fue peor? Ernesto Manrique, que me estaba acordando, es Ernesto Manrique a las coplas de la muerte de su padre. Él decía, viva el alma, es que esto lo leí, tenía yo 15 años, viva el alma contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va al placer, cómo después de nos queda dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Terminé diciendo Jorge Manrique a las coplas de su padre en el siglo XV. No, Fíjate, me acuerdo todavía. ¡Qué belleza! Bueno, cualquier tiempo... Eso, a ver, el pasado, como yo digo... ¿Fue mejor o fue peor? Uno no se debe... El pasado tiene que ser lo mejor para uno, porque eso va a ser lo que se va a reflejar en el presente. Entonces, si hablamos de política, bueno, en el pasado
Tuvimos, no hay que generalizar, porque creo que hay gente valiosa en todos los partidos, Claro. pero creo que México sufrió muchas atrocidades, un tema de corrupción muy arraigado, muchos excesos. Entonces, hablando de política, el tiempo pasado fue asqueroso. Hubo muchas cosas malas. ¿Y ahora? Pero también creo que ¿Y ahorita ahora, Paola? vislumbramos, creo que está cambiando la política en ¿Ahora este no hay corrupción? país. Hay, pero se está combatiendo. Ya es distinto. Porque antes no se hablaba de eso, antes Claro. era desde las cúpulas no se hablaba. O casos recientes, si mencionamos uno y hablemoslo como son las cosas, García Luna. O sea, titulares manejando un país de la mano del narcotráfico. Entonces, yo no creo que podamos generalizar, pero creo que tenemos también que ser claros cómo ha sido la posición de muchos políticos en nuestro país, un país sumamente generoso, sumamente rico en su riqueza Completamente natural de acuerdo en y eso. sumamente En lo de la explotado, riqueza. entregado tanto al narco, pero también en la explotación de sus recursos naturales. Y yo creo que no solamente estamos mejor, estamos haciendo un cambio de fondo, un cambio donde primero son los pobres. Y aunque ese sea el discurso, antes no lo era, no se habla de corrupción, no había los cambios, se critican programas sociales, pero a ver, los programas sociales son de suma relevancia. Y ya yo espero, y tú has tenido aquí en la cama muchos personajes que te han hablado y te han desarrollado temas más a fondo de las acciones que se han llevado, que hay cosas que a lo mejor no son buenas, seguramente, pero por lo que yo puedo decir con mi perspectiva y con lo que yo veo y el pulso que yo tengo cuando vas a las calles, cuando hablas con la gente, hay muchas cosas buenas que se han hecho y que se tienen que seguir haciendo. ¿La política puede llegar a ser sexy? Se habla de la erótica del poder. Dicen que es la vitamina P, ¿no? Bueno, es que te digo, se habla de la erótica del poder. Yo creo que la política puede marearte, puede emborracharte. Tienes que tener muy bien los pies plantados sobre la tierra, tener muy claras tus convicciones. Y claro que la política cambia a muchos personajes, yo no voy a decir a quiénes, pero yo conozco a muchas personas que son una persona, luego pasan por una transición y son otras, dependiendo las etapas políticas. Sí, bueno, eso es cierto. Donde estén. Pero la política, me refiero, puede ser sexy, puede excitar, puede llegar a excitar a la política cuando tienes tanto poder. Bueno, cuando uno tiene tanto poder y eres el rey del mambo, ¿no puede llegar a ser excitante? No, yo creo que eso tiene que ver, igual podría ser excitante como periodista, igual podría ser excitante. Es que hay una parte muy sexy del periodismo. Yo creo que tienes que saber controlarlo, Claro. el hombre y sus impulsos, ¿no? Si no seríamos pues animales. Tenemos que controlarnos. Hay cosas que pueden ser muy sexys, pero uno sabe que tiene que cuidarse. Y lo sexy en la política se puede volver peligroso. Entonces yo creo que ahí debes de mantener como una línea muy clara, personal, de convicción interna, bien. para no caer en ningún tipo de exceso. Correcto, bien. En la política, sobre todo los jóvenes, porque pues ya vemos a los grandes en la política, ya ves unas degeneraciones terribles, de todo aspecto, ¿no? ¿A qué te refieres? Robando, el exceso del que hablábamos, Correcto. hablando de si el pasado era mejor o peor. ¿En la política, Paola, se puede hacer amigos? ¿Se puede tener amigos? Yo creo que sí. Yo creo que es difícil, pero yo he encontrado grandes aliados y amigos. Pero una cosa es ser un aliado y otra cosa es ser amigo. No, amigos. Y te das cuenta, en los momentos difíciles te das cuenta. Y yo creo que esa es de las lecciones hace 1 año y medio. Me tocó vivir una experiencia y ha sido la mejor experiencia en el sentido que te das cuenta quién es la gente con la que cuentas. Claro. Porque a veces cuando uno está, como decían, mi abuela me contaba este cuento de un hijo que estaba, pues el papá era poderoso, era rico, y le dice: hijo, antes de que te deje mi riqueza tienes que hacer 3 cosas. Las otras 2 no te las voy a contar, pero te voy a contar una. Dice: haz una fiesta muy grande y anuncias, ¿no? Entonces, él organiza una fiesta y pues llegan cientos de personas. Y había caviar, y había champán, y había todo el exceso, el lujo. Y ese día el papá manda a que lo arresten, que se lo lleven así en la patrulla y todo, y llega a la cárcel. Y al final solamente llegan 2 personas a verlo. Entonces le dijo: ya ves, hijo, en las buenas, ve cuánta gente llenó la casa, pero en una situación que era irreal, ¿no? Pero ahí es donde te das cuenta
Eso me la resuena, gente. me suena muy familiar, ¿eh? Con la Yo gente. también lo viví, pero bueno, lo importante, ¿tú no crees que la grandeza del hombre es saber sobreponerse ante ese tipo de situaciones? No, por supuesto, uno se tiene que reinventar todos los días y buscar la forma de lo que no te puedes permitir, y yo creo que este sería el mensaje que yo podría transmitir, es lo que no te puedes permitir es que te quiten tu esencia, quién Claro, eres, claro. que no te descontrolen, que nunca nadie haga dudar de quién eres, porque a veces las circunstancias en política te van desmoralizando, te van quitando certeza. ¿Por qué? Porque te enfrentas con muchos intereses, con muchas personalidades, Claro. con muchas cosas que a veces no tienen que ver ni siquiera con el tema político, que son comentarios, desgaste, las redes sociales. O sea, Sí. es un remolino, es muy poderoso. Pero si tú pierdes brújula, te pierdes. Sí. ¿De un enemigo prefieres la indiferencia o el odio? Ay, de un enemigo. Yo creo que, como decía Nietzsche, cuando te han hecho un mal, que no sepan que te han hecho un mal. Y yo creo definitivamente que sí, en política necesitas tener tu villano. Claro, no, muy bien, muy buena Pero tú lo respuesta. tienes que escoger. Perfecto, me gusta esa respuesta. ¿Qué le dices a la mediocridad? No, terrible. O sea, ese es mi peor miedo. Le diste al clavo. Prefiero la locura positiva, pero Correcto. la creatividad, soy una mujer creativa. Oye, en política me decías que se puede tener amigos. ¿Se tienen muchos enemigos en la política? Depende de uno. O sea, cuando va uno avanzando y haciendo cosas, como decían, tú no puedes evitar que los pájaros negros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que aniden sobre ella. Correcto. Entonces, que vuelen muchos, pero en mi cabecita nadie anida. Depende de uno. ¿Tú eres una mujer soñadora? Muy. ¿Te gusta soñar? Sí, creo en la magia, creo en los sueños. Paola, si tú pudieras ir a un planeta, ¿a qué planeta te gustaría de nuestro sistema solar? ¿A Mercurio, a Venus, a Júpiter, a Plutón, que es el último? Me gustaría el Sol, pero... Claro, bien. Es el astro, el rey, Es el astro rey, pero pues quema. Pero esa es el Sol. Y si pudieras viajar a una parte de la historia, ¿a qué parte te gustaría? ¿Al medievo, a Roma, a la Guerra Mundial? Grecia. Los ideales de la cultura paidela. Bien. Sí. Hablando de Grecia, de Sócrates, Aristóteles y Platón, porque luego hubo muchos, Eurípides, Sófocles, Aristófanes con las nubes. Los maestros. Pero de esos tres, si lo recuerdas bien, ¿con cuál te quedas o con los tres? Me voy a quedar con esta, te voy a decir con qué me quedo, porque lo viví en una de las universidades más antiguas del mundo. Hay una mano que dice: detente, hijo mío, he aquí las tres cosas más importantes de la vida. Y dice, aprovechar bien el tiempo, ser discreto y perdonar una ofensa. Dice, si habéis entendido esto, podéis pasar. Ahí te hacen la traducción, fui con mi abuela cuando era niña. Pero no se sabe quién lo escribió. Yo me quedo con esa frase. ¿Y cuáles son, perdón? Las tres cosas más importantes de la vida. Es una de las universidades más antiguas del mundo. Y dice, detente, hijo mío, hay una mano que dice, detente, hijo mío, he aquí las tres cosas más importantes de la vida. Aprovechar bien el tiempo, ser discreto y perdonar una ofensa. Y dice, si habéis entendido esto, podéis pasar, porque si uno en la vida entiende estas tres cosas, puedes seguir adelante y puedes tener el conocimiento en tus manos. Si uno se vuelve necio, pierde el tiempo y no perdonas, pues tu vida no tiene sentido. Lo has dicho con la segunda persona del plural, con el vosotros, sí. que dice Kasia Wider, cuando yo hablo con Kasia, la antigua corresponsal en Yugoslavia y en Francia de Televisa, me dice que hablo como Sancho Panza. Porque hablo con vosotros, con la segunda persona del plural. Sí. ¿Cómo te gustaría que fuera México dentro de unos años? Yo quiero que tengamos una presidenta mujer. Quiero que el tema de trata se siga visibilizando, que se eleve a rango constitucional el concepto de trata. En nuestro artículo primero de la Constitución se habla de esclavitud y yo quería agregar ahí trata de personas para que se eleve a rango constitucional y se tome como un tema de derechos humanos y no nada más en el ámbito penal, en el ámbito como de
no está contemplado como un derecho humano, aunque tiene que ver con la esclavitud. Es esclavitud del siglo XXI, elevar a rango constitucional la trata y pues que se vaya exterminando este machismo extremo que muchas veces todavía persiste y en este país todavía lo vemos de acuerdo contigo. Bueno, a ver, a la mediocridad de indiferencia total, ¿eh? Sí. Porque y luego además es que es la indiferencia total. Y luego por otra parte, hombre, yo no soy de nadie, ¿eh? Y además yo soy hispano-mexicano y yo no solo hablo de política, pero, hombre, sí es importante que el cambio sería radical, sería histórico, porque es una mujer, sería una mujer, lo digo en condicional. No sé si es la mejor, la más adecuada, Claudia, ¿no? Eso no lo sé, pero bueno, eso lo dices tú, pero si el hombre fuera una mujer, porque además en muchos países de América Latina, que en Honduras, Xiomara ahora mismo es presidenta, lo ha estado en Chile, en muchos sitios, o sea que yo creo que perfectamente aquí no pasa nada porque sea mujer, no, al contrario, creo que lo va a hacer mucho más grande. Tienes una mente abierta, mi querido Alberto. Bueno, pero es que ser presidenta de México no es un tema de géneros. Esto no va de géneros, va de ser eficiente. Totalmente, es distinto. Pero es un plus ahora ser mujer, por eso lo mencioné. Claro. No, y además te digo una cosa, yo en serio, yo eso sí lo defiendo. Insisto, no voy a hablar de nombres, sí. Pero sí voy a hablar de que perfectamente una mujer puede, desde hace mucho tiempo, esto no es de hoy. Tengo un regalo, porque estamos terminando ya, es el regalo que damos siempre, es las pantuflas de En la Cama. ¡Guau! Esta para ti, te están a ti mejor que a Jorge. ¡Qué Jorge maravilla! Bueno, gracias, Paola. ¿Lo has pasado bien? Maravilloso. Ya sabes, fueron cuando 40 minutos, se me fue muy rápido. 47 por ahí. Sí. Se me fue muy rápido, se fue rápido. Nos vemos cuando quieras ir a la cama. Sí. Sabes que te quiero mucho y tenemos que la próxima te invitamos a ti y a Jorge. Ay, sí, aunque a Jorge no le hace mucha gracia. No, ya ves que no le gusta salir. Pero gracias, Alberto, Paola. Gracias, igualmente, Paola, que tengas mucha suerte, que te deseo todo lo mejor. Y nos vemos la semana, antes de nada, gracias al hotel Fiesta Americana Reforma y nos vemos la semana que viene aquí. Es un clásico este hotel, es el totalmente, mejor hotel. En la Cama con, gracias. Bueno, y no olviden suscribirse, darle like, darle a la campanita y yo les respondo a todos ustedes. Nos vemos la semana que viene aquí, en la Cama con.